Buenos días a todos. Soy Carolina López, gerente de comunicación y sostenibilidad de Sernauto. Bienvenidos al webinar Preparando el reporte de información de sostenibilidad del 2025, tendencias y claves, que hemos organizado en el marco de nuestra comisión de negocio responsable. Además de organizar este tipo de webinars para asociados, en la comisión también analizamos la regulación que nos afecta y creamos herramientas de utilidad para las empresas del sector, como es el caso del marco de aplicación de la doble materialidad en el que hemos estado trabajando durante todo este año. En el webinar de hoy queremos explicar las novedades regulatorias que están relacionadas con el reporte de información de sostenibilidad y cuáles aplican a las empresas de nuestro sector y además también ver tendencias y retos. Además, también hemos querido invitar a 3 empresas asociadas, muy diferentes entre ellas, para que nos cuenten de primera mano cómo afrontan este reporte, el reporte de sostenibilidad, y también conocer sus respectivas experiencias. Y para terminar, presentaremos las claves para afrontar con éxito el ciclo del reporte y también os presentaremos la herramienta sectorial que hemos creado en Sernauto para ayudaros en la gestión y la recopilación de la información no financiera. Deciros que compartiremos la presentación y animaros a que si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla en el apartado de preguntas y respuestas y las contestaremos al final. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Paloma de la Puente, que es socia de Conese, la consultora con la que llevamos trabajando todos estos temas de sostenibilidad desde el 2020, que nos va a contar todo lo relativo al contexto regulatorio y las novedades relacionadas con el reporte de información. Paloma, ya la tenemos aquí. Paloma, cuando quieras puedes ya proyectar tu presentación y comenzar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar de Preparando el reporte de información de sostenibilidad de este 2025. Como comentaba Carolina, vamos a ver cómo está evolucionando la normativa, la regulación en torno a la preparación de los informes de sostenibilidad. ¿Cuál ha sido la situación actual en cuanto al paquete Omnibus, ¿no? que se publicó durante este año para simplificar esta normativa de reporte de indicadores de sostenibilidad y también ver un poco cuáles han sido las tendencias en los informes que se han ido presentando durante el 2025. Lo que queríamos es también poner un poco de cuál ha sido el inicio de todo esto y cómo ha ido siendo su evolución. Y de una manera rápida, pues contaros cómo esto ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas y se ha ido produciendo una aceleración muy grande de lo que es el reporte de la información no financiera o de sostenibilidad en los últimos años. Es verdad que desde la década de los 70 que empezaron a publicarse, que se publicaban básicamente informes con alcance financiero, hasta hoy han ido pasando muchas cosas para que las empresas empiecen también a integrar esa información de sostenibilidad. Primeramente, de una manera muy aislada, es decir, cuando se presentaban informes financieros y a lo mejor documentos relacionados con información aislada social o información aislada ambiental, que según el sector o según el proyecto se ponía más foco en una cosa o en otra, hasta luego ya cuando se empezó a presentar de una forma más profesionalizada esos informes de sostenibilidad en la década de los 90, pero que seguían estando completamente separados de lo que es la información financiera. En la década de los 2000 ya empiezan a haber esas primeras combinaciones y relaciones entre la información financiera y la información de sostenibilidad como tal en los ya llamados informes anuales. Y en el 2010 ya empieza la década, por así decirlo, del informe integrado, donde ya salen las primeras iniciativas del International Integrated Reporting Council, que aprueban los marcos para que las empresas puedan empezar a hacer informes donde integran en un mismo hilo conductor cuál es el desempeño financiero, ambiental, social y de gobierno. Y luego ya en la década, en el 2018, más bien en el 2014, cuando se aprueba la directiva del 2014 en Europa, aquí ya hay un impulso bastante grande con la directiva de información no financiera
a la realización de informes de sostenibilidad, que en España se aprueba, se transpone con la Ley 11/2018, que es la ley actualmente vigente para las empresas de más de 250 empleados. Y en esta normativa, esta ley, lo que te pide es dar esos reportes de sostenibilidad para poder y ya empezar a integrarlos con la información financiera. Y por último, tenemos la situación ya vinculada con la CSRD, que se aprueba en el 2023 y los primeros informes CSRD han empezado a aparecer pues, prácticamente en el 2025, aunque también en el 2024, y son un poco la tendencia y de lo que más vamos a hablar hoy. Entonces, yendo un poco a lo que es los retos iniciales de la CSRD, que muchos de ellos se siguen manteniendo de una manera u otra dentro de lo que es la simplificación de la normativa, nos parecía interesante destacar como los temas en los que se están focalizando esta normativa y que son estratégicos también para las empresas, ¿no? Bien estés bajo este ámbito de la regulación o no lo estéis, ¿no? Especialmente en vuestro sector. Así, por ejemplo, conceptos como la doble materialidad, que es una herramienta que trae la directiva de CSRD, que por sus siglas es la Corporate Sustainability Reporting Directive, nos permite analizar cuáles son los impactos en términos de riesgos, en términos de oportunidad asociados a nuestra cadena de valor. Cadena de valor entendiéndose no solamente como las operaciones directas de nuestra fabricación de componentes, sino también las operaciones indirectas que tienen que ver con aguas arriba de la fabricación y aguas abajo, por ejemplo, hacia la distribución o ensamblaje de esos componentes, ¿no? Pues la CSRD te pide tener un entendimiento completo de esa cadena de valor en la que además también tengas en cuenta cómo les afecta a tus actividades de manera directa, pero de manera también indirecta a tus grupos de interés, no solamente a los económicos, como pueden ser los grupos de interés relacionados con los clientes, sino también a los sociales, es decir, las comunidades locales donde estás, por ejemplo, operando y que tengas sobre todo esta foto de tu cadena de valor y tus grupos de interés, procedimientos de debida diligencia muy focalizados a el control de los derechos humanos y ambientales dentro de esa cadena de valor y especialmente las personas que están dentro trabajando también para tu cadena de valor. Con una visión de información integrada, es decir, la CSRD habla mucho de reporting, pero lo que intenta es que las empresas tengan una visión integrada de todos estos indicadores de sostenibilidad dentro del modelo de negocio, que conjugues muy bien tu negocio con lo que es los impactos, los riesgos y las oportunidades, que además esos impactos, riesgos y oportunidades, cuando los midas, los evalúes, vayas trabajando en que la calidad de esos datos sea cada vez mejor, y que sea cada vez mejor quiere decir que tengas sistemas internos de control de esos datos y sistemas que vayan madurando y que tengan controles concretos de auditoría, etcétera, para poder asegurar que luego esa información va a ser comparable, que va a ser transparente y que va a ser verificable, ¿no? A la hora de reportarla. También que en ese reporte de información tengas en cuenta los horizontes temporales, es decir, que no podemos hablar de objetivos sin poner un horizonte temporal concreto, ni siquiera un horizonte temporal largo. Te pide también explicar qué vas a hacer al corto plazo, al medio plazo y, por supuesto, a largo plazo, pero argumentando bien en esos temas que son relevantes para tu negocio, cómo vas a ir actuando. Y luego, esto sí que ha cambiado, traía como reto el de la auditoría externa con un aseguramiento razonable, que esto quiere decir iba a ser una auditoría, ¿no? Poco a poco muy exigente, en la que se iba a verificar mucho las evidencias que acompañan a los indicadores dentro de los reportes de información, ¿no? Y comprobaciones de que esas metodologías de los estándares se están cumpliendo. Esto sí que es verdad que ha cambiado y lo veremos ahora a continuación. Em, Desde que se aprueba la CSRD en diciembre del 2022 y entra en vigor en enero del 2023,
se han ido sucediendo una serie de hitos es verdad que han hecho un poco confuso, ¿no? Todo este momento regulatorio del reporte. La CSRD sigue adelante, los textos que están aprobándose por parte del Consejo o del Parlamento Europeo están respaldando una simplificación claramente de la CSRD, pero la idea es que paulatinamente se vaya yendo hacia una mayor ambición, ¿vale? O sea, que se simplifique ahora no quiere decir que no se vaya a ir luego a esa ambición del reporte y de la gestión de la información de sostenibilidad. Aquí un pequeño timeline con todo lo que ha ido aconteciendo en los últimos meses, con especial relevancia aquí en esta mano de Stop, porque la semana pasada, bueno, pues se hizo la votación del Parlamento Europeo, lo que es el órgano jury de jurisprudencia, y posteriormente en la votación final del Parlamento se paró el texto de la CSRD y ahora volverán a hacer una votación plenaria el próximo 13 de noviembre para a ver si desde el Parlamento dan el visto bueno a ese texto y con eso ya siguen adelante los procesos que luego comentaré para aprobación final del texto de la CSRD a finales del 2025. ¿Y cuáles son las novedades, por así decirlo, y de una manera muy resumida, que ha traído este proceso de ómnibus con respecto a lo que os comentaba inicialmente de los retos? Pues lo primero de todo y más importante, el alcance. Hemos pasado de un alcance inicial que afectaba a empresas de más de 500 empleados a un alcance de empresas de media de 1.000 empleados y un volumen de negocio de 400 millones de euros anual neto, ¿vale? Esto es lo que parece por lo que ahora mismo han votado el Consejo y parcialmente el Parlamento, ¿vale? Este es el texto que están manejando. Luego también retrasar estos ejercicios de reporte de la información hasta el 2027, con publicación en el 2028, y quedan excluidas las pymes que están cotizadas. En cuanto a los ESRS, que realmente son los indicadores a reportar en este marco nuevo regulatorio de la CSRD, salieron unas publicaciones de SRS muy densas, muy complejas, que es verdad que necesitaban simplificarse. Y en esto han estado trabajando desde el Grupo Europeo Financiero, que es el EFRAC, para poder rebajar un poco y simplificar estos estándares. Y bueno, pues ahora mismo tienen publicados cuál ha sido esa simplificación de los textos para cada uno de los temas, pues de cambio climático, de contaminación, de personal propio de las organizaciones, de gobierno corporativo. Están publicados todos en la web, pero para muestra, pues este estándar de cambio climático, que es el E1, en su anterior versión en el índice eran 45 páginas, se podía leer, y en el nuevo que hemos podido leer de la propuesta que se aprobó en julio de simplificación de esos estándares, se ve que ya ha habido pues una reducción de contenidos, se ha simplificado sobre todo las duplicidades de información que había entre unos estándares y otros, y el lenguaje también en el que estaban expresados, además de, lógicamente, rebajar también el nivel de algunos de los requisitos que se estaban pidiendo. También muy relevante esta nueva simplificación, la publicación del estándar voluntario de las pymes, que pone además un límite a la información que una empresa supuestamente sujeta a reportar la CSRD pueda hacer hacia sus empresas de la cadena de valor. O sea, lo máximo que les puede exigir si no están bajo el paraguas de la CSRD sería este estándar voluntario de las pymes, que, como repito, se aprobó este 30 de julio y que ya está en vigor, y que tiene dos módulos, uno más básico y otro más completo, que se diferencian en el número de indicadores y en el alcance de la información. Y principalmente el módulo completo es el que va a estar recomendado para las pymes cotizadas y para aquellas pymes también que estén, o sea, que les demanden información para temas de homologación, de financiadores, para ratings o evaluadores.
Luego también importante el alcance de la auditoría. Al principio os hablaba de uno de los retos que había traído la CSRD era el aseguramiento razonable y esto con la simplificación ha pasado a aseguramiento limitado. O sea, habrá una auditoría, será obligatoria, pero el aseguramiento que se le va a dar a la información va a ser mucho más limitado a comprobar que la información de los reportes de sostenibilidad contiene los estándares, contiene los indicadores conforme a los estándares publicados por la regulación. Y por último, la responsabilidad del Consejo de Administración. En este sentido, se mantiene que sigue aprobando el informe de sostenibilidad y garantizando que cumple con estos estándares e indicadores. Sin embargo, al cambiar el alcance de la auditoría de razonable a limitado, pues es verdad que cambia la responsabilidad también personal dentro de lo que es el Consejo de Administración. Sigue pidiendo también que exista esa supervisión del sistema interno de control de estos datos dentro de las organizaciones y cómo son los flujos de aprobación de la información, pero se hace hincapié en que esto sea de una manera muy proporcional al tamaño y situación concreta de cada una de las empresas. Por tanto, como decía antes, el próximo paso es otra votación plenaria desde el Parlamento Europeo y si respalda el texto como ha hecho el Consejo antes del verano, se empezarán a mantener lo que son los diálogos, trílogos entre Comisión, Consejo y Parlamento para ya poder llegar a un consenso final de texto definitivo que supuestamente está previsto que se publique y se vote en diciembre de este año y una vez esté votado y adoptado ya, pues se debe transponer a todos los países miembros de la Unión Europea. Como sabéis, en España tenemos el proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad que es un texto que no recoge los cambios todavía de la simplificación de Omnibus, por lo tanto se tendrá que revisar en el momento en que se apruebe ya la nueva CSRD y adaptar con esos cambios, ¿vale? Y luego ya a partir del 2027 empezará esa aplicación escalonada de la regulación. En todo esto, decir rápidamente que la doble materialidad como herramienta que mencionábamos al inicio sigue siendo una herramienta estratégica para lo que es la regulación y lo que es el contexto estratégico y de negocio de las empresas, siendo igual de relevante el identificar esos impactos y esos riesgos y esas oportunidades, teniendo en cuenta la cadena de valor y esos stakeholders económicos y sociales que mencionábamos, ¿no? Para poder tener bien identificado dentro de la estrategia global de la compañía, pues todas estas aspectos que puedan incidir en el negocio. Por lo que decíamos que esta simplificación no reduce la ambición, pero lo que sí que hace es que vayamos de una forma más pausada, ¿no? Y de una forma más útil hacia una sostenibilidad que sea mucho más competitiva. En cuanto a cómo han sido los informes CSRD publicados en el 2025, principalmente en el sector, hemos podido ver todo tipo de informes, muy densos además y muy largos, poniendo muchísimo foco en lo que es el análisis de la doble materialidad. Lógicamente hablo de aquellos informes de las empresas que les afecta la CSRD ya mismo y que tienen que ir avanzando en estos requisitos, pero no hay una tendencia clara ahora mismo y común a todos esos informes. Sí que es verdad que FRAC ha hecho este mismo análisis, pero a nivel de todos los sectores y tiene este informe que os dejamos el enlace por si queréis consultarlo, donde ha ido analizando pues, todos estos retos iniciales de los que hablábamos, la doble materialidad, cómo se han contado los hiros, cómo se han involucrado los grupos de interés, cuál ha sido la extensión de estos informes, cómo se han incorporado temas como, por ejemplo, la transición, los planes de transición para mitigación del cambio climático. Todos estos temas los han analizado para más de 600 compañías y algunas conclusiones así muy rápidamente para no extenderme más allá del tiempo que tengo son que, por ejemplo, a nivel España, de toda la Unión Europea, tenemos los informes más extensos, ¿no? En páginas y esto se debe a un motivo y es porque la aprobación de la directiva del 2014 de información no financiera, cuando se transpuso en España,
se traspuso de una manera más exigente, incluyéndose más requisitos y además incorporándose la obligación de la auditoría de esta información, con lo cual estos informes es verdad que han ido creciendo por la necesidad de incorporar datos y estrategias que explicaran mejor esos datos de cara también a la auditoría y por dar una información más completa. Pero EFRAC sí que es verdad que hace hincapié en que o sea, que no hace falta hacer esas declaraciones más largas por el hecho de de tener una divulgación de más temas, ni por ser una empresa más grande, ¿no? Recomiendan ir a declaraciones concretas de datos y demás. A nivel de temáticas, por poner un poco foco en nuestro sector, pues el cambio climático, los trabajadores propios o el business conduct son las temáticas que más se han reportado en las empresas del sector y según también este análisis de FRAC, con una media de entre 6 8 temas de los que traen los estándares, ¿vale? Aquí tenemos como los más relevantes. En cuanto a la implicación de los stakeholders en el proceso de la doble materialidad, que es un tema muy relevante para la regulación y luego estratégicamente también para las compañías, sí que se ha visto que se ha hecho muchísima consulta a stakeholder económico, como pueden ser los clientes, los proveedores, los inversores, pero que la consulta a stakeholders sociales ha sido mucho menor de lo que se esperaba. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso también a tener en cuenta. Y por último, también por un tema del cambio climático que es tan relevante para el sector de componentes, pues también cómo se ha ido incorporando a estas memorias, según el EFRAC, adaptación, información para el alcance 3, por ejemplo. Y bueno, estos son un poco los puntos que trae en común en este análisis de FRAC de cara a las compañías. Ahora, si os parece, voy a dejar de compartir y doy la palabra de nuevo a Carolina para Muchas poder gracias, pasar a Paloma, nuestra. por la excelente presentación. Es un lujo trabajar con vosotras, la verdad. Damos paso ahora a la mesa redonda para conocer de primera mano la visión y experiencia de tres empresas asociadas que, como os decía, son muy diferentes entre sí, que ya llevan realizando este tipo de informes ya mucho tiempo. Para ello tenemos con nosotros y doy la bienvenida a Leticia Fernández, responsable de sostenibilidad en Antolín, a Susana Molinuevo, directora de Compliance y ESG en CIA Automotive, y a Esther Muñoz, directora de SG y Compliance en FERSA. Muchas gracias a las tres por estar aquí hoy con nosotros y os animo a poneros eso, la cámara y activar vuestro micro. Os iré lanzando preguntas a cada una de vosotras, pero por favor no dudéis en añadir y aportar lo que consideréis oportuno. Pues bien, lo que hemos visto durante este tiempo es que las memorias de sostenibilidad son una herramienta muy potente para la comunicación con nuestros grupos de interés. Y empezando por ti, Esther, ¿qué os llevó a elaborar vuestra primera memoria de sostenibilidad y cómo habéis ido evolucionando desde entonces en FERSA? Hola, buenos días a todos. Para que quien no nos conozca, nosotros nos dedicamos a la fabricación de rodamientos y bueno, somos una multinacional de 1.000 empleados y tenemos distintas fábricas a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues nosotros empezamos en el 2019 elaborando la primera memoria de responsabilidad social corporativa. Lo hicimos de la mano, impulsados por el Instituto Aragones de Fomento, pues que en ese periodo y en la actualidad también otorgan el premio RSC. Entonces, pues bueno, empezamos elaborando esta memoria, una memoria muy básica. Y bueno, yo creo que lo hicimos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque cuando la empresa no está obligada y encima tiene intención de hacerlo, es el mejor momento para que una memoria coja fuerza y se vaya mejorando y vayas aportando toda la información que tienes que transmitir y aportar, ¿no? Entonces, aquellas empresas que estén en el momento en el que no están obligadas y encima tienen actitud de hacerlo, felicidades porque estáis en el momento.
Inicialmente nosotros pues nos basamos en dos puntos de información importantes. Uno, ver qué hacían el resto y las buenas empresas, es decir, cómo lo están publicando, ¿no? Otras empresas o qué están escribiendo. Y dos, tuvimos en cuenta pues, bueno, los estándares internacionales, los de la guía GRI, que no certificamos ni nada la memoria, pero bueno, es algo que te sirve de base para empezar a escribir y sobre todo poner en un papel todo lo que hacemos, porque muchas veces decimos, jo, tengo que hacer esto y ahora cómo lo hago, ¿no? Y estructurar es la base más importante de una memoria para luego avanzar en ella y ir viendo, ¿no? La calidad de los datos, desde los KPIs iniciales y unos KPIs sencillos de, o sea, cuántos residuos genero, ¿no? Hasta luego, pues oye, residuos peligrosos, no peligrosos, medidas e impactos. Y ya, bueno, pues vas cerrando el círculo, ¿no? De la mejora continua que al final es el objeto de la memoria, ¿no? El informar, el ser transparentes y el ver cómo mejoras cada año como organización. No sé si Leticia, Susana, queréis añadir algo más. Pues mira, bueno, nosotros por nuestro caso, bueno, muchas gracias, Carolina. Yo soy Leticia Antolín, por igual que Esther, pues que una breve introducción. Nosotros somos una multinacional española presente en 23 países con cerca de 20.000 empleados, ¿vale? Y lo que fabricamos es o acompañamos a nuestros clientes en la fabricación de soluciones de interior del vehículo, ¿vale? Así como resumen. Nosotros, la memoria denominada como memoria de sostenibilidad, la primera fue en 2009 y coincidía pues, con el primer análisis de materialidad que hicimos y el primer plan director como así se llama, de sostenibilidad. Pero como decía Esther, o sea, para mí esto no es algo, o sea, y para todos los que no estáis, no es algo nuevo. O sea, todas las compañías, yo creo que llevamos reportando toda la vida. Que no se llamase sostenibilidad, vale, pero ¿no? Estamos utilizando ese reporte para mejorar la gestión de nuestro negocio. Nosotros, siguiendo la línea que ha dicho Paloma, pues empezamos con esa información no financiera ya en el año 90 y eso lo que ha ido es evolucionando con la ventaja de que era voluntario, ¿no? De esa voluntariedad hasta llegar a 2018, así, Día de los Inocentes, que sale esta publicación ya de forma obligatoria. Porque decir que, o sea, lo primero es que, no sé, no hay que tener miedo, ¿no? a esto y que creo que es muy importante, o sea, lo que te hace es estructurar lo que ya estás haciendo, ¿vale? Sí que tienes una normativa, un marco de referencia, pero cuando te pones a ello realmente es poner en orden y eso sí, involucrar a toda la organización. Y a partir, bueno, pues de esta obligación nosotros lo que hemos ido es evolucionando nuestro reporte en la misma línea que ha presentado Paloma, ¿no? Hasta presentar la información de la compañía de una manera integrada. Así que nosotros, por ejemplo, no estamos obligados a CSRD, aunque somos gran empresa, ¿vale? En nuestro caso, pero sí que estamos trabajando en esa transición, ¿no? No hay que quitar la ambición, ¿sabes? Pero Y eh, Leticia, ¿qué destacarías como el principal valor o los beneficios que tiene tener una memoria de sostenibilidad para vosotros? ¿O cuáles habéis establecido como los grupos de interés a los que destináis, ¿no? esta información? pues mira, en nuestro caso, ahora mismo solo tenemos un informe único de compañía, ¿vale? No tenemos esa evolución que hemos visto integrada. O sea, tenemos un informe anual que recoge toda la información de sostenibilidad, el estado de información no financiera y además toda la información de la compañía y forma parte del informe de gestión de las cuentas. Entonces, para nosotros, además de ser la carta de presentación de la compañía y de presentar, ¿no?, nuestro negocio de forma integrada, es una herramienta estratégica de gestión. O sea, estamos utilizando el reporte para ser una herramienta clave dentro de la compañía, porque a través del informe lo que estamos haciendo es sentarnos, ¿no? Hacer una reflexión de hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde nos dirige el contexto y hacia dónde nos dirigen los datos, ¿vale? La información. Y es de forma conjunta en la compañía y tratar de responder a todas esas expectativas y demandas del entorno. Nosotros, o sea, nuestros principales clientes son
la propia compañía, ¿vale? O sea, los grupos de interés, accionistas, comité de dirección, empleados, los clientes, las agencias de calificación, los proveedores y luego, bueno, el legislador porque tienes que cumplir, vamos, que es otro grupo de interés. Entonces, para mí el principal valor es entender ese reporte como una herramienta de gestión, ¿vale? Que nosotros lo utilizamos muchísimo interna por los equipos y externamente. Genial. No sé, Susana, si quieres añadir algo más. Bueno, por matizar y en el ámbito en el que estamos hablando, voy a hacer yo también un poco de presentación de CIE y voy a decir cuál es el elemento diferencial entre las tres chicas que estamos aquí como representantes de distintas empresas del sector. Nosotros somos proveedores de componentes para tanto Tier 1 como fabricantes, OEMs. Presencia 16, 17 países, vamos cambiando, y unos 25.000 trabajadores. ¿Cuál es el elemento diferencial con Leticia, Esther y las compañías a las que representan? Que somos una compañía cotizada. No solo en la bolsa española, sino estamos también en India, ¿no? Con lo cual, estamos, digamos, en el grupo de las empresas donde se nos exige un cumplimiento más estricto y donde tenemos más ojos puestos encima. Entonces, simplemente yo creo que es que con la información que ha dado Leticia es fantástico, porque lo que no podemos olvidar es el tema de que sí, esto va de reporting, pero realmente no es cuestión de reportar, es cuestión de gestionar y de integrarlo en la compañía, pero fijaros que sí que hay un grupo de interés y creo que eso es, y se está haciendo cada vez más notorio, que normalmente no incluimos y somos nosotros mismos, los peers, los comparables, porque al final creo que se está generando información que sirve de ayuda a distintas tipologías de compañías y distintos tamaños, pues que estamos un poco en distintos pasos en cuanto a tiempos y en cuanto a contenido de información a reportar, con lo cual yo creo que estas memorias de sostenibilidad también pueden ser un ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que se está haciendo y se debe hacer, ¿no? Es la parte Genial, que yo Susana. complementaría. A nivel de, siguiendo contigo, Susana, pensando en hacer una memoria desde cero o algunas compañías que todavía no estén en ello, ¿no? Y que ello pues implica siempre pues dar forma, ¿no? Un sistema de reporte no financiero. Cuéntanos un poco cómo estructuráis vosotros internamente ese proceso y por dónde empezáis y cómo lo hacéis, ¿no? Si puedes compartir algún detalle que pueda ser de utilidad para alguno de los asistentes. Bien, desde cero yo creo que al final, tal y como nos ha puesto en contexto Paloma al principio con esta excelente presentación, yo creo que desde cero no estamos ya casi ninguno, precisamente por la ley 11/18, esta del Día de los Inocentes, con lo cual ya de alguna manera sí que es cierto que estamos poniendo sobre un papel cosas que históricamente quiere decir hace muchos años, ya se estaban gestionando, ya se estaban reportando en algún sitio de la compañía porque eran elementos de la gestión, ¿no? Ahora realmente, bueno, pues sí se ha incrementado mucho el nivel de información, pero bueno, en CIE, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hicimos desde el principio, cuando nos metimos ya de lleno en el tema de sostenibilidad, es crear un comité transversal, ¿no? Yo aquí aparezco como responsable, pero realmente esto es una suma de responsables. Yo solo coordino, porque aquí el que es el dueño de la información es el director de compras, es el director de medio ambiente, es el director comercial, obviamente el director de recursos humanos. Entonces, ese comité es el que de alguna manera estructura la petición de información a las distintas plantas y ubicaciones en las que nos encontramos, ¿no? Entonces, si yo pienso, que es un poco también, lo he comentado en el punto anterior, bueno, pues la ventaja que tenemos ahora es que ya algunos por obligación, más que por devoción, hemos empezado a andar, con lo cual, bueno, y luego tenemos a Sernauto, que lleva trabajando con nosotros mucho tiempo en la Comisión de Negocio Responsable
Y realmente es un punto de encuentro y de confrontación que es súper, para mí añade muchísimo valor, ¿no? Entonces, si empezamos no desde cero, porque de cero no vamos a empezar, pues tenemos herramientas, tenemos el portal de impacto de Sernauto, donde tenemos un montón de información, por lo menos ya no nos enfrentamos a la hoja en blanco o en casi en blanco. Ahí tenemos un montón de información de la que vamos a necesitar. Ojo, estamos en un sector que no nos olvidemos y que creo que es importante decirlo, aunque sale un poco del tema del webinar. Estamos en un sector que nuestros clientes son horrorosos. Quiero decir, la demanda de información que viene de nuestros clientes es casi peor que la que viene por legislación. Con lo cual, ya estamos un poquito acostumbrados y ya hay información que tenemos dentro de casa. Entonces, por último, antes hablaba de los peers y de la utilidad para los peers. Pues hagamos también uso responsable, por supuesto, de la inteligencia artificial y tratemos de extraer lo que os digo, lo que ya está en el mercado. Realmente, para mí, desde mi punto de vista, sé que lo estáis grabando, la información es mala porque se da demasiada información. Creo que este tema Omnibus, el Stop the Clock, está muy bien, aunque nos ha hecho un poco de daño también, porque ha puesto un poco en entredicho la sostenibilidad dentro de las organizaciones, pero que tenemos material suficiente como para poder consultar y no enfrentarnos al riesgo ese de la hoja en blanco. Gracias, Susana, por avanzar en las cuestiones que teníamos planteadas. Esther, te quería preguntar, ¿cómo estáis gestionando los cambios regulatorios que se están viniendo y que aplican al reporte? Con Bueno, muchísimo pues, cuidado. No se puede. Perdón. no, Sí. yo creo que en parte también nos ha quitado un poco de presión porque, bueno, los tiempos pues se han aminorado, bueno, la presión, ¿no? Al final no nos tenemos que certificar el año que viene o auditar esta memoria de sostenibilidad en torno a los estándares CSRD y eso te quita un poco de presión. Pero nosotros llevamos el mismo camino que llevábamos hace un año, es decir, nosotros vamos de la mano de un partner de sostenibilidad porque pensamos y consideramos que hacer un buen análisis de doble materialidad, que es, oye, que es importante para la compañía, para los stakeholders y qué impacto tengo, va a condicionar todo lo que voy a hacer después y entendemos que es importante. Entonces, eso lo estábamos haciendo, lo seguimos haciendo, pues ahora estamos en un gap análisis diciendo, oye, si fuésemos a máximos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y en base a eso, pues bueno, pues dices, oye, pues mira, todos estos puntos de información son los que tengo que publicar o informar en mi memoria de sostenibilidad, pues voy a ver cómo lo estructuro o voy a ver cómo lo hago para estandarizarlo al máximo en todas las fábricas que tenemos en nuestra organización y dar la máxima calidad del dato. Yo creo que es un momento, ¿no?, para trabajar la calidad del dato y no hacerlo deprisa y corriendo porque me obliga una normativa. Y al final, lo que hablábamos antes, ¿no?, entre la voluntariedad y la obligatoriedad, pues está la pasión y la calidad de la información. Y yo creo que es importante, ¿no?, que aprovechemos este momento para pensar, ¿no?, en que nos han quitado presión para informar de estos datos, pero lo que seguimos queriendo hacer porque al final pues en un futuro nos tocará y ya estaremos preparados para el camino. A mí sí me gustaría, efectivamente, Esther, tienes toda la razón, decir, he dicho con cuidado o con prudencia. Creo que en este sentido, bueno, pues hay las non-regret actions que hablan, ¿no? Hay que efectivamente poner el foco en seguir presionando en la introducción en la estrategia de la compañía, ese elemento único, ese único driver, el ADN en todo el mundo, de que esto es un elemento más de gestión. Hay que poner énfasis, que lo decías tú, Esther, en el tema de la fiabilidad del dato, así como los sistemas que cada compañía necesite para la obtención de esos datos. Pero lo que hay que tener muchísimo cuidado, y esa es mi recomendación en base a la experiencia, es que no nos olvidemos que siempre hay que optimizar los recursos. Quiero decir, optimizar en el sentido además de no desgastar, porque si estuviéramos todos trabajando en temas de sostenibilidad desde Europa nos marcaron la directiva, creo que nuestra credibilidad en las organizaciones se habría ido a los niveles más bajos, porque se nos quiso meter mucho miedo,
todo eran proyectos de venta, de grandes estudios de lo que ibas a hacer y demás, y la realidad está poniendo todas las demandas regulatorias en su sitio, con lo cual, quiero decir, hay que optimizar en el sentido de no desgastar los recursos y nosotros en ese sentido, efectivamente, seguimos trabajando, pero hemos levantado un poco la presión, pero hemos mantenido los objetivos básicos dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad. Yo ahí, en línea con lo que han dicho tanto Paloma, tanto Esther como Susana, sí que añadiría esa frase de simplificación no reduce la ambición, añadir visión y acción, ¿vale? Que tarde o temprano a todos nos va a aplicar con mayor alcance, con distinta velocidad, pero al final, si tú lo estás trabajando desde la estrategia y desde la gestión, al final es lo que vas a ver un resultado, porque como defiendas como un tema de reporte o como un tema de cumplimiento, o sea, los recursos se te han caído desde el primer momento. Yo creo que hay que tratar de entender de que es un reporte un informe de compañía, y como informe de compañía, la compañía somos todos, todas las áreas, ¿vale? Y que eso es muy importante. Entonces, el trabajo en equipo, el liderazgo es de la dirección. Nosotros al final somos facilitadores para canalizar todo eso, ¿vale? Entonces, tú cuando llegas a un área tiene muchas cosas, pero está también. O sea, no es que tenga unos objetivos de compras y luego tiene no, 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 tus objetivos son todos, también el reporte y también demostrar tu gestión en temas de sostenibilidad, como ha dicho antes Susana, ¿no? Que al final el ejecutor es la compañía, o sea, el líder es el área correspondiente. Muchas gracias a las tres y para terminar me gustaría preguntaros qué habéis aprendido en este camino y qué principales retos os habéis encontrado y pues eso, lo que le diríais, ¿no? A las empresas desde vuestro aprendizaje, ¿no? Todo este proceso de reporting. No sé, yo, bueno, como he sido la última, si queréis, yo, además de desarrollar habilidades de tolerancia a la frustración, ¿sabes? Paciencia, adaptación aparte de eso, ¿vale? Porque hay que tener unas espaldas, no sé, yo creo que cada kilo que engordo es por eso, ¿sabes? De la espalda. Aparte de eso, yo creo que hay que entenderlo que todo forma parte de una evolución, no de una revolución. Y entonces, como esa evolución requiere un cambio, ¿vale? Un cambio de forma de pensar. Yo te digo, por lo menos en nuestro caso, de actuar, de gestionar igual en algunos casos la organización de otra manera. Yo, con todas las normativas que salen, son nuevas para todos. Se creen que tú, como eres de sostenibilidad, no, no, perdona, es que es nueva para mí, pero es nueva para el cliente y, como decía antes Susana, es que el cliente es un legislador tácito, pero un legislador muchísimo más exigente que el legislador tradicional, porque tiene que cumplir. Entonces, para mí, creo que ese reto que ha sido, es y yo creo que será, es fundamental que se entienda que la sostenibilidad debe integrarse como parte de la estrategia de la compañía. Centrarse mucho en el proceso, ¿vale? No tanto en el resultado, o sea, hay que, yo creo que pasar de cumplir la normativa a hablar de estrategia, de información a comunicación. O sea, nosotros trabajamos con esta memoria para comunicar, o sea, para hacer ese diálogo, aunque sea en papel, ¿no? Pero con los grupos de interés. Y luego pasar de ese impacto a la creación de valor, ¿no? De una cultura de reporte a esa cultura, bueno, pues orientada a un propósito, ¿no? A un objetivo de compañía. Bueno, yo me ha encantado, Leticia, suscribo totalmente Sí. lo que has dicho. Sí. Bueno, yo simplemente añadiría que en un sector como en el que nos encontramos, donde creo que el carácter industrial e incluso el enfoque, digamos, tradicional, eso sí que está impregnado en el ADN de todos. Creo que lo que es un reto, pero que es un reto para mí todavía ahí, existente, es el conseguir mostrar y convencer del retorno en el medio y en el largo plazo de esta integración de la sostenibilidad, este compromiso con una serie de objetivos
Yo voy a poner la S siempre por delante porque para mí las personas sabéis que es lo que más me encanta, pero obviamente el medio ambiente, la ética, la transparencia, tal. Mostrar el retorno de eso para mí es un reto con el que sueño día a día para lograrlo. Bueno, y yo al hilo de lo que han comentado Susana y Leticia, que son aportaciones maravillosas, creo que aquí hay un punto importante y es que nos orientan, ¿no? a informar de muchos datos, pero nadie nos enseña a comunicar. Y al final la comunicación es un acto de responsabilidad, ¿no? Y si tú comunicas bien una memoria de sostenibilidad, estás ayudando a otras empresas y para mí eso es súper importante y la verdad es que no se hace tan bien, ¿eh? O sea, hay veces que ves otras memorias que dices, ostras, están informando del dato, pero escucha, no están comunicando absolutamente nada y para mí eso es importantísimo, porque probablemente puedas dar ideas o puedas ayudar, ¿no? a otras empresas a que se inspiren y que puedan en su plan estratégico del 2026 escribir otras líneas en base a lo que han leído de tu propia empresa. Entonces, para mí eso es un acto de responsabilidad y es maravilloso. Y por otro lado, para mí un reto que a veces me frustra mucho es la coordinación con otras sedes. O sea, nosotros estamos dentro de Europa y entendemos que la regulación europea, bueno, pues marca unas pautas, una información y tal, pero es que a lo mejor en la fábrica de India o en la fábrica de China pues hay otras prioridades estratégicas, aunque la sostenibilidad sea global, y eso es así. Entonces, ya no es por el dato que obtienes, ¿no? de esas fábricas, sino por cómo mejora el dato, que al final los KPIs se miden para mejorar. Y es muy complicado en muchas ocasiones el obtener esa mejora, pues porque no, pues porque a lo mejor no hay las mismas prioridades. Y es normal, ¿eh? Y por mi Totalmente. parte. Además, cuando sois empresas tan globalizadas, pues os encontráis con realidades muy diferentes, ¿no? Pero es verdad que hay que lidiar con todo eso y tratar de comunicar lo mejor posible los datos. Muchas gracias a las tres. Ha sido un placer teneros aquí y gracias por la generosidad en vuestras reflexiones, en vuestras ideas y compartir vuestros aprendizajes. Vamos a dar ahora paso de nuevo a Paloma para que nos cuente las claves de todo este proceso del ciclo de reporting y también nos hablemos de las herramientas que hay a vuestra disposición. Muchas gracias de nuevo a las tres y doy paso a Paloma. Gracias, Carolina. Realmente las claves las han dado Susana, Leticia y Esther, porque no hay mejor manera de compartir claves que compartiendo experiencias, ¿no? Y es en lo que ellas se han basado y coincido mucho con ellas en que ese elemento del reporte como única respuesta a la normativa es una pérdida de oportunidad de cara a utilizar el informe y el proceso en sí del informe como una herramienta estratégica para la compañía, porque el comenzar el ciclo del reporte, nosotros le llamamos ciclo del reporte porque todos sabemos que esto dura muchísimos meses durante el año y no solamente es, venga, respondo a la Ley 11 2018, hago un Excel con los datos y redacto un documento y lo publico. Es que es un ciclo y es un proceso que va mucho más, ¿no? Tiene un trasfondo mayor que todo eso. Y para eso, bueno, pues queríamos brevemente con este pequeño gráfico, pues tratar de poner el foco en cada uno de estos pasos que para los que ya probablemente la mayoría de los que estáis haciendo informes estéis ya planteándoos la primera etapa de cuál va a ser el enfoque estratégico de mi informe de este 2025, ¿no? Más, ya en estos meses, octubre, noviembre, es cuando empezamos a plantearnos el cómo vamos a hacer ese informe, qué tipo de respuesta queremos dar con el informe a nuestros grupos de interés económicos y sociales, pues lo que decía Leticia, a nuestros evaluadores, a nuestros financiadores, pero sin perder el foco de que también tenemos nuestras áreas internas, que también al fin y al cabo son stakeholders nuestras, ¿no? Y cómo queremos abordar este informe para que a ellas también este proceso, más allá de dame el dato, les suponga un retorno, ¿no? Y una utilidad en este sentido. Es el momento de
lógicamente, tener en cuenta la respuesta normativa, qué regulación me afecta, pero también, como decíamos, a qué stakeholders tengo que dar respuesta y qué necesitan saber de mi desempeño de este 2025. Y para ello es necesario establecer un plan de acción donde tengamos en cuenta una serie de herramientas que nos ayuden a que esa calidad del dato que tenemos que ir poco a poco elevándola, madurando esa información, que venga acompañado de herramientas tecnológicas que puedan aportarnos esa madurez, esa comparabilidad del dato y asegurar que no hay error en dar el dato al final del informe. Y herramientas como el portal de impacto que comentaba Susana, que pone Cernauto a disposición de las empresas, pues puede ser unas herramientas muy útil porque ya tienes todos los indicadores de la regulación y sectoriales incorporados a la herramienta. Y luego también el establecer un calendario donde puedas tener claras pues, fechas clave como son la aprobación por el Consejo de Administración, que todos sabemos que tiene que producirse y que se aprobará con las cuentas, cuándo va a ser las auditorías, qué tiempos vamos a poder coordinar con las áreas para trabajar los datos y la información que van a ir al informe. Y esos tiempos son muy importantes porque en esos tiempos las áreas van a hacer reflexión, va a ser un tiempo de cómo ha sido mi 2025 y qué logros he obtenido y hacia dónde voy a dirigirme en el próximo 2026. Son momentos para la reflexión y hay que aprovecharlos y también son momentos para que las áreas pongan en valor aquellos éxitos y logros que se hayan producido. Cuando empieza la etapa de recopilación de la información, lógicamente ya aquí tenemos muy claro todos los temas que tenemos que incluir en este informe final y para ello, pues igual, es muy bueno apoyarse en herramientas y cuestionarios que si pueden ser en herramientas tecnológicas, pues van a ayudar muchísimo más en esta labor de recopilación y bien segmentados por las áreas de las compañías. Es decir, que esa recopilación de la información se dirija a cada área, los indicadores o los datos que se necesiten para poder facilitar en la medida de lo posible todo este proceso. Y como decíamos, acompañar también en ese proceso de reflexión a las áreas. Ese proceso de recopilación pues, puede durar fácilmente un mes, mes y medio, en función de los procesos internos que tengáis en cada una de las empresas. Por eso es importante iniciarlo lo antes posible, porque al final del año se complica todo muchísimo, el principio del año también vuelve a ser complicado y todo el mundo está con muchísimas tareas encima como para poder estar analizando la información con poco tiempo, ¿no? Una vez tengamos esta información, pues es el momento también de la reflexión, de analizar cómo ha ido ese desempeño y también cómo vamos a comunicarlo en función de la estrategia de las compañías, ¿no? Las herramientas como huella de carbono o el cálculo de la brecha salarial, que por ejemplo en algunas herramientas como el portal de impacto traen estos cálculos ya incluidos y que te pueden ayudar también a ver cómo estás haciendo ese desempeño para luego poder comunicar las conclusiones de la evolución. Pero en general, el analizar toda la información que llega de las áreas para luego construir un hilo conductor, un hilo narrativo en el que puedas poner el foco en los temas que son relevantes para el negocio de la compañía, porque al final se trata de integrar, como decíamos, ese integrated thinking, la información de negocio con la información de sostenibilidad. Y en eso es en lo que vamos a focalizar una vez tengamos toda la información recopilada y analizada, una vez nos pongamos a redactar este informe poniendo en valor todos los hitos y los logros conseguidos durante el año. Y también siendo críticos con qué debo mejorar, cómo estoy posicionándome con respecto al sector, haciendo benchmark de otros informes, haciendo benchmark a través de otras plataformas, etcétera, ¿no? Y por último, la publicación. El publicar el informe no solamente es escribirlo, lo publico y me olvido. El establecer un plan de comunicación, porque además
Como veíamos con EFRAC, la tendencia es hacer informes muy extensos, ¿no? Entonces, los informes extensos no ayudan a que la gente los lea, con lo cual es importante segmentar la información importante de estos informes en píldoras de comunicación concretas que pueden ser un video resumen, que puede ser una web del informe que nos ayude a trasladar lo más relevante de lo que queremos comunicar, un resumen ejecutivo en PDF, pero lo que tenemos que asegurarnos es de que después de todo el esfuerzo que se ha hecho durante esos meses de recopilación de la información y de analizar con las áreas cómo ha ido esa evolución de la información, pues que se ponga en valor, ¿no? Ya que se ponga en valor el esfuerzo y, como decía Leticia, que tenga un objetivo para la compañía, porque los esfuerzos son muchos y hay que ser muy eficientes y luego también a la hora de su publicación en los diferentes formatos. Y como decíamos, bueno, pues todo esto puede ser acompañado de herramientas como el portal de impacto, que aquí Carolina, si quieres comentar cómo desde Cernauto estáis ayudando a las empresas con esta herramienta. Muchas gracias, Paloma, y gracias por esa didáctica, ¿no? Esos procesos, lo que tenemos que seguir para hacerlo y para afrontar el reporte pues, con éxito, ¿no? Y es verdad que la Comisión de Negocio Responsable pues, nos hablaban las empresas de la complejidad a la hora de gestionar y recopilar toda la información, porque, bueno, pues desde las diferentes áreas ponen en conjunto muchos Excels, al final estaba la información muy dispersa, ¿no? en las empresas. Entonces lo que hicimos era, junto con, fue con el Ministerio de Derechos Sociales, llevar a cabo una solución tecnológica de primer nivel para facilitar a las empresas, sobre todo pues eso, a las pymes, ese sistema y poder tener un sistema de la información no financiera toda junta en una misma plataforma y de una forma privada y confidencial para cada empresa. Entonces es cuando hemos desarrollado este portal de impacto que lo que queremos es eso, ayudar a digitalizar toda la información y que podáis utilizarlo para gestionarlo, por supuesto, gestionar todos los datos, pero también en esa recopilación de datos para luego el reporting. Por lo tanto, es una ventaja porque te ayuda, porque como decía Paloma, ya tienes todos los indicadores que te pide tanto la ley como aplican a nuestro sector. Ya tienes todos los indicadores ahí, lo único que tienes que ir es ir introduciendo los datos. Es una forma muy sencilla de saber lo que tengo que reportar y de ir reportándolo poco a poco. Lo que sí que hemos querido pues es eso, trasladar a las empresas la importancia de tener una solución, ¿no? En este sentido y que podáis utilizarla. Y además que si pasas a la siguiente, Paloma, contiene todas las diferentes cuestiones que has tratado, ¿no? Muy bien en tu presentación, que hemos querido que este portal no solo tuviera los indicadores que nos piden como empresa, sino que también tuviera otras herramientas, como una herramienta de cálculo de huella de carbono, la herramienta de cálculo de brecha salarial o toda una serie de cuadros de mando e incluso, y aquí es un valor diferencial de esta herramienta, es el tener un benchmarking, ¿no? El poder compararte con la media del sector, totalmente anónima, no se da dato concreto de empresa, pero sí que en un diagrama ves cómo está tu posición en relación con la media del sector. En definitiva, y también para ajustarnos al tiempo, cualquiera que tengáis o queráis más detalles sobre esta herramienta, por favor, no dudéis en poneros en contacto con vosotros, pero aquí sí que os dejamos las principales ideas, ¿no? de este portal. Es un sistema de gestión de información ESG que ponemos a la disposición de todas las empresas del sector, que nos permite cumplir la regulación, pero también saber cómo estamos con respecto a otras empresas, que nos permite poner en valor el sector, porque llevará aparejado un portal público donde agregaremos los datos y mostraremos el sector potente que tenemos y todo lo que contribuimos al desarrollo sostenible, pero también lo que queremos es ayudar a las pymes, a esas medianas y pequeñas empresas de toda la cadena de suministro, a que empiecen a recopilar, que empiecen a reportar esos datos ESG, porque en ocasiones ya son cosas que ya estamos haciendo todos y que lo que hay que hacer es comunicarlas. Y además es que como es un portal que es sectorial, una herramienta sectorial, pues al final es gratuita este primer año, pero luego los gastos pues, serán totalmente asumibles porque es una cuestión que corre a cargo de todas las empresas que forman parte. Por lo tanto, os animo a uniros a este proyecto, a poder aprovechar este portal y este sistema que ponemos a vuestra disposición y
Y nada, ahora ya terminar dando las gracias a Paloma y con alguna pregunta que nos ha surgido en el chat y que paso a formular, ¿vale? Bueno, Paloma, si quieres esta reflexión final. Bueno, o sea, creo que es una reflexión que hemos puesto todos encima de la mesa, ¿no? A lo largo de los últimos minutos y simplemente para que quede ahí, ¿no? Que no es solamente la respuesta normativa, sino que es esa creación de valor para la compañía, ¿no? Que pensemos en el reporte como una herramienta muy estratégica para avanzar también en la sostenibilidad del negocio del sector. Gracias, Paloma. Pues mira, tenemos una pregunta en el chat que nos dice: soy una pyme del sector de la cadena de suministro y estamos comenzando nuestro camino hacia la sostenibilidad sin contar aún con un equipo propio. Me gustaría saber cómo pueden ayudarnos desde la asociación a formarnos e identificar aspectos que nos afectan y mejorar la elaboración de nuestro informe. Para las empresas pequeñas este proceso puede parecer un mundo, pero somos conscientes de que es imprescindible avanzar, mejorar e integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio. Pues aquí no sé si contar con Susana, Esther o Leticia, incluso Paloma, que conocéis lo que hacemos desde la asociación, ¿no? Y lo que le puede aportar a una pyme, ¿no? Bueno, apoyarse en las herramientas, ¿no? Que le damos desde Sernauto. Perdonad, que es que no me conectaba. Vamos a ver, yo sin lugar a dudas creo que las herramientas de Sernauto son muy buenas. O sea, hemos hablado del tema de las mejores prácticas, de los asuntos materiales. Estamos hablando del portal de impacto. Entonces, yo creo que ahí es una fuente de información súper importante. Y vamos a ver, y con eso, con ese marco, realmente yo creo que lo importante es ver un poco, o sea, qué elementos, que es lo que estábamos hablando, o sea, qué elementos tradicionalmente se han gestionado y se miden dentro de la compañía, y por otro lado, ver un poco también qué es lo que, por ejemplo, en mi caso, CIE podría ser cliente, qué es lo que estamos demandando. Pero es un poco lo que hablaba antes, es Sernauto, sin lugar a dudas, porque ahí encima estamos todos englobados. Pero yo mismo, y ahora hago una de venta, yo, por ejemplo, dentro de nuestra web, en la parte de proveedores, tenemos un montón de documentación de la que nosotros pedimos a nuestros proveedores, que todo esto entra en el paquete, que si se lo pedimos es o porque tenemos que reportarlo por normativa, por cliente o porque lo tenemos que gestionar. Entonces, yo iría dando pasos. Creo que Sernauto y desde la página web está ahí toda la información, sobre todo si entramos en la parte de negocio responsable. Ahí te haces el marco y luego yo lo que haría sería investigar, porque esto también os lo voy a decir. Nosotros cuando empezamos a hablar de toda esta historia, no estoy hablando del reporte puro y duro, pero sí de la gestión de la sostenibilidad. Hicimos mucho copia-pega. Yo antes he hablado de la IA, que en el 15, cuando nosotros empezamos, no estaba, pero quiero decir que al final es un poco ver y decir, bueno, a ver qué es lo que más me puede aplicar y qué es lo que puedo gestionar y que me aporte más valor, porque obviamente también hay que ser un poco selectivo. Gracias, Susana. Es verdad que desde la Comisión de Negocio Responsable, uno de los objetivos que nos pusimos, pero desde el principio y sigue cumpliendo ahora, es ayudar a todo tipo de empresas. Ya sabéis que aquí en la asociación, la industria de componentes, tenemos gran variedad de empresas, tanto grandes multinacionales, que estáis en muchísimos países, multinacionales extranjeras que están aquí fuertemente implantadas y empresas de capitalización media y muchas pymes. Entonces, por eso en la comisión se da requerimiento y se ayuda a todo tipo de empresas y en las diferentes velocidades que existen, y eso es la verdadera riqueza, ¿no? Porque además también, pues los que ya vais más avanzados, pues también podéis compartir buenas prácticas con otros en el tema de regulación, que todos nos viene de nuevas, como dice Leticia. Con la ayuda de CONESE ayudamos a entender mejor esa regulación y cuándo nos aplica, como ha dicho Paloma, pues esto se ha retrasado un poquito, vamos a ver cómo va la transposición a nuestro ordenamiento jurídico y todos esos pasos iremos viendo su evolución en la comisión. Por eso también, pues eso, animo a todos los asociados
que estéis trabajando en estos temas, en incorporaros en la comisión y así poder sacar todo el beneficio, ¿no? que tiene todo esto. Voy a ver si tenemos alguna pregunta más. Ya no tenemos ninguna. Pues Había nada más. respondido La otra la Carolina. hemos respondido en directo, que nos han preguntado, ¿verdad, Paloma? No sé si quieres comentarlo. Sí, yo creo que sí, esta pregunta era muy importante, ¿no? Preguntaban sobre cuándo aplica el reporte involuntario para aquellas empresas que estáis reportando EINF de más de 250 empleados. Esto sigue vigente durante el 2025 para estas empresas y seguirá vigente hasta que se transponga la nueva CSRD en España, que eso puede ocurrir a lo largo del 2026. Y aún así, en el 2026 como la transposición va a dar 2 años de margen para que las empresas empiecen a reportar, seguirá aplicando también para aquellas empresas de más de 250 empleados la Ley 11 de 2018, ¿no? Y en el momento en que se transponga en España, no se espera que la regulación en España lo haga de una manera más exigente, pero es verdad que no tenemos claro tampoco lo que puede pasar. Para estas empresas, en el momento que si se transpone así con ese alcance de más de 1.000 empleados, será cuando pasen a utilizar el estándar voluntario que ha aprobado la Comisión Europea. Perdona, pero una pregunta, ¿eh? Mm, Yo aprovecho también aquí. Pero vamos a ver, eso siempre que la transposición de la Eso es. directiva derogue la ley anterior o la Exacto. parte, ¿no? Porque si no, Sí. pues nos pasa como nos ha pasado a nosotros este año. Hemos Mm, hecho un churro mezcla de ley porque la directiva no contemplaba ciertos indicadores, tal, o sea, teníamos que cumplir con la barra, joder, con la barra, perdonad, con la ley 11/18 y luego aparte reportábamos también el tema de sostenibilidad, sí, CSRD. Entonces, si lo hacemos bien, a ver si derogan y si no, igual tenemos exacto. que seguir, ¿no? O sea, eso es así, Sí, ¿no? eso es así. Sí, Yo, para vosotros concretamente es así. Ujú. Eh, Ir reportando ambas cosas. yo sí, creo pero que ¿cómo es? Perdón, este seminario, Leticia. no, al revés, este seminario puede acabar como las series de Continuará, ¿no? De hecho, Exacto, O va a sea, ser así. Nos exacto. va. De hecho, porque tú has dicho si se aprueba y si no se aprueba ese trílogo y si tal, ¿qué pasa? Porque no, ¿no? Pues Carolina saca el cartel. claro, ahí tendrán que hacer votaciones de nuevo plenarias finales, como lo denominan en el Parlamento, hasta llegar a un acuerdo y de ahí otra vez con el Consejo. Pero es verdad que, a ver, es que puede pasar cualquier cosa. O sea, ahora mismo nadie se esperaba que el propio Parlamento, después de haber aprobado el Por texto, eso. su órgano de jurisprudencia de repente detuviera esta publicación. Nadie lo esperaba y ha pasado la semana pasada. Entonces, bueno. Por eso es importante seguir trabajando en los datos, en la información de sostenibilidad, en pensar que el reporte no es un tema normativo y más en nuestro sector, cuando tenemos a los clientes, a los financiadores que ya están demandando esa información y no es algo nuevo, es que lo están demandando desde hace muchísimos años, ¿no? Y por eso el sector en concreto ya va muy avanzado en este sentido, ¿no? Y el reporte pues ya tiene una cierta madurez en las empresas vuestras. pero no dudéis, Leticia, en que continuaremos dando seguimiento, como siempre, Siempre. a toda esta normativa de relativa sostenibilidad y que, por supuesto, seguiremos convocando webinars para ayudaros a entender toda esta regulación. Hmm. Por aquí preguntan también, Carolina, Sí. para las empresas que queríamos empezar ya con el módulo básico y con el módulo completo derivado de la recomendación de julio, ¿nos recomendáis esperar a que se apruebe? O sea, os recomendamos ir ya avanzando en ello, además. El estándar voluntario no trae la doble materialidad, es mucho más sencillo, te da directamente los temas sobre los que tienes que reportar, los indicadores son bastante más simplificados y estos indicadores además también van a estar en la herramienta del portal de impacto de Cernauto, con lo cual os animamos a que ya empecéis a trabajar sobre ello para ir viendo también qué disponibilidad de la información tenéis y qué necesitáis para cuando, pero más que nada porque os puedan llegar peticiones dentro de clientes o dentro de lo que es algún otro grupo de interés económico. O sea que sí que sería recomendable. Y esto, claro, si tienes además la obligación de la Ley 11 de 2018,
ir conjugando ambas cosas. Pues ya veo que ya no tenemos más preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Nada, tan solo agradeceros a las cuatro, Paloma, Esther, Leticia, Susana, vuestra disposición por participar en este webinar, la generosidad y bueno, pues todos los conocimientos y aprendizajes compartidos. Y nada, también gracias a los asistentes, a los inscritos a este webinar, que os agradecemos también vuestra atención y esperamos que haya sido de la máxima utilidad para todos. Para cualquier cuestión ya sabéis que quedamos a vuestra disposición y ya nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a Gracias, vosotros. hasta Buen luego. día, hasta luego. Gracias. Buen día. Ahora.